Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este capítulo 8 de Pareja en Construcción. Un capítulo más donde estamos aquí como pareja con la compañía de mi esposa, Daniela Alejandra. Capítulo 8 ya, llegando, se supone, a esta recta final de Pareja en Construcción, aunque en nuestra historia queda mucho más. Creo que al final se nos van a alargar un poquitico más de los 10 capítulos y eso es lo que nosotros pensamos también. Aparte de que lo hacemos por nosotros, pues también pensando la gente. Vamos a ver la gente que nos dice y si están cansaditos o no cansaditos, si nos vamos un poquitico más de los 10 capítulos o lo dejamos ahí. Pero nada, bienvenidos a todos y bienvenida a ti, amor mío. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Bueno, expectante por cómo quedó el capítulo anterior. Siento que estamos llegando a una época que es difícil recordar para mí, porque mira que es más fácil recordar la época en la que uno fue como no la víctima, pues no lo quiero poner así, sino pues de pronto como asumir los errores es hasta más difícil que cuando uno es como, digamos, si era tu culpa, pues yo facilito lo recuerdo porque te puedo echar la culpa. Pero bueno, creo que vamos a llegar el momento en el que volvió a dar la vuelta a todo, entonces tengo como un poquito de nervios, pero bien. Claro, yo creo que era lo que hablábamos en el capítulo anterior hace 8 días, era esa posibilidad o esa decisión que tomamos nosotros también, porque es una decisión. Es una decisión de poder ver las cosas con otra apertura y con otros ojos y con otra claridad. Obviamente gracias también a las personas que nos han acompañado en este proceso y que nos han ayudado, que nos enseñaron además muchas cosas, a poder ver la vida, los errores, los aciertos también, o la toma de decisiones, tanto buenas para malas, tanto buenas decisiones como malas decisiones, nos enseñaron también a verlo con una manera más clara y más real, ¿no? Yo sé que a veces suena uno un poquitico egocéntrico en todo esto de que yo ya soy, que yo ya veo, pero créanme que no es de esa manera que uno lo ve ahora, sino en realidad es algo que uno siente, ¿no? En el fondo de uno, de poder ver las cosas de otra manera. Es como es la película esa de Matrix, cuando te da la pastillita y te tomas esa pastilla y ves el mundo real. Yo creo que así es que se siente uno en estos momentos. Y reconocer la evolución de uno, pues aunque puede chocar, para digamos que, bueno, yo poco me fijo en lo que la gente pueda sentir, ¿sí me entiendes? O sea, pienso que es algo muy personal, y si uno no se da ese valor, y si uno no reconoce lo que uno está haciendo en uno mismo, pues imagínate, ¿sí? Entonces yo pienso que las personas que lo sepan, que lo estamos haciendo verdad desde el corazón, desde el amor, y por supuesto también reconociéndonos, esto también puede ser como un homenaje a nosotros mismos, a nuestra lucha uno, pero también es un resultado de algo que nosotros trabajamos muchísimo, ¿me entiendes? O sea, imagínate cuántos años llevamos juntos, y hasta ahorita es que uno puede verse. Entonces la verdad no sé, pues es que también hay mucha gente que piensa diferente, pero ojalá que no lo vean como egocéntrico, sino al contrario, es una posibilidad que tenemos todos de ser nuestra mejor versión, de poder sí, o sea, tomar las decisiones, crea usted que sean, si me entiendes, porque puede ser que al final
no sean buenas decisiones, porque no siempre uno está en lo cierto, pero que por lo menos lo haga con la claridad y con la sinceridad y con la sensatez de saber qué es lo que está haciendo, que era lo que yo te decía la vez pasada, en el capítulo anterior. Muchas cosas que yo decía y que yo hacía, hoy me doy cuenta que los hacía en una rabia y en un estar nublado totalmente, ¿sí me entienden? No tener la claridad de, bueno, si estoy bravo y estoy tomando la decisión porque estoy bravo, ¿sí claro, me pero al final es porque me duele. Claro. Sí. Pero no es como, no, yo estoy bien y estoy tomando la decisión y ni siquiera me doy cuenta qué decisión estoy tomando, ni las consecuencias que tiene, ni siquiera con la sinceridad conmigo mismo que la estoy tomando porque estoy bravo, ¿sí me entiendes? Sino pensando que no, pues, que haga lo que... O sea, el no pensar. Y lo vemos en la vida mucho, pues ahorita que me lo dices, es como siempre la persona o el ser humano piensa o ve hasta dónde puedes llevar a la otra persona, ¿me entiendes? Como el límite. Yo voy a hacer así, pero creo que ella no se va a ir. Y resulta que ella sí se fue. Entonces yo pienso que todos en general nos vemos en situaciones o donde uno es el que dice, ok, hasta aquí fue, o de pronto uno es el que lleva a la persona hasta el límite. Y pues eso no está bien y puede tener consecuencias muy serias. Por ejemplo, a nosotros nos cambió la vida. Sí, digamos, volvemos a lo mismo. Hoy, después de pasar los años, digo, sin hablar del resultado. Qué buena decisión, pero ¿cuántas veces se puede uno terminar equivocando por ir a esos límites? ¿Sí me entiendes? Por no medir las consecuencias, por no saber de que toda acción tiene una reacción, ¿sí me entiendes? De que en esas decisiones y en esas respuestas tanto físicas como verbales como psicológicas, pues uno puede afectar a otras personas, ¿sí me entiendes? No solamente a uno, sino, o sea, qué estoy haciendo bien y mal para no afectar a la gente o para afectar a la gente, porque también puede ser que uno los quiera afectar de buena manera o de mala manera, pero sí. O sea, que por lo menos el que sea malo sea consciente que sea malo, ¿sí me entiendes? Claro. Y el que es bueno, pues está intentando ser bueno conscientemente. Claro, por eso tienes toda la razón. Dije ahorita, no me importa, pero no, sí. Uno, digamos, si tú haces las cosas sabiendo que las estás haciendo lo mejor que puedes, pues siempre va alguien que te va a juzgar, es parte de la vida y a esas personas yo no les presto atención. Pero hoy sí trato de hacer las cosas, lo que tú dices, de la mejor manera, porque entiendo que todos tenemos una capacidad de herir, claro, o de llevarnos gente por delante y también de ayudar. Sí, ¿me entiendes? Pero que todo eso sea en conciencia. Sí. Esa palabra conciencia se la aprende mucho a Oscar. Sí, tienes la razón. O sea, que todo uno lo haga en conciencia. Sí, y es tan difícil. Claro. O sea, y digamos, hoy porque nosotros hoy muchas cosas todavía uno no las hace en conciencia, pero de pronto más adelante, como ya ha adquirido una serie de cosas y le han pasado una cantidad de situaciones que lo ha hecho reflexionar sobre uno mismo, pues uno dice, oiga, mierda, ese día, ¿por qué dije esto? Sí. ¿No te ha pasado? Muchas veces hemos ahora discutido, hablábamos la vez pasada también de esas pequeñas discusiones que hemos tenido también a raíz de este podcast o estos debates, como dice Paula, que decíamos, y después uno dice, marica, pero ¿para qué dije eso? ¿Qué necesidad? Al final, ¿qué necesidad? Agrande más el problema, pero antes ni siquiera había esa conciencia esa reflexión, jamás. No. Y lo más chimba es cuando uno tiene esa reflexión o esa claridad en ese momento, claro, antes de. Ajá. Mira, el tío Alex decía, emotions cloud judgment. Que las emociones, cuando a veces nos dejamos ir por la emoción, o sea, si yo estoy brava contigo, entonces yo dejo que la emoción me gane y digo algo que te puede herir. Y como somos pareja, o sea, lastimosamente con las personas más cercanas que más conocemos, pues más herir podemos, porque sabemos a dónde tenemos que ir, ¿me entiendes? Si tú te dejas ir por esa emoción, en negativo me refiero, si yo me dejo ir por esa emoción de la rabia y te hiero, pues ya no puedo, aunque yo diga, oye, sorry, ¿me entiendes? No lo debí haber hecho, entiendo que, pero ya te herí. Sí, claro, la herida está ahí. Exacto. Si yo no dejo que la emoción me lleve, sino yo digo, oye, no, espera, o sea, me enfadaste porque no me sentí bien con lo que me dijiste. Quiero que, sí, o sea, suena muy terapéutico, pero así nosotros ahora estamos manejando nuestra relación y es magnífico. Claro, porque mira, por ejemplo, todos los problemas que teníamos en ese momento, que no eran, al final, no eran tantos problemas de pareja, sino eran percepciones y formas de ser en diferentes aspectos de la vida, en lo económico, que entonces éramos dos individuos, ¿sí me entiendes? Pero dos individuos
que querían hacer unas cosas en conjunto, pero seguían pensando como individuos. En el trabajo, entonces tú tenías una percepción de la política que si de pronto lo hubiéramos hablado de diferente manera, tú hubieras entendido, y yo ni se diga a donde tú me hubieras dicho, mira, es que yo vengo de esto, mi cultura es así, yo crecí así, entonces yo digo, juepucha, sí, creo yo, ¿no? Porque de pronto a lo mejor, lo más probable es que sí. Tiene uno que ganarse todos estos totazos que nos tuvimos que ganar en la vida para al final aprender también, porque así como uno va al colegio, va a la universidad a aprender una serie de cosas, pues yo creo que la vida también le enseña de muchas maneras, y no siempre es de primerazo hablando, venga amor, sentémonos a hablar y aprendamos de la vida. No. Pues de pronto también tuvimos que haber pasado por toda esta cantidad de situaciones y haber tenido que a buscar ayuda para poder aprender y tener como ese discernimiento y esa claridad en todas las situaciones, porque es muy difícil llegar a eso. Pero también. Yo sí creo que, por ejemplo, nuestras hijas, como ya tienen la información, es decir, ellas ven que pues también han visto nuestra evolución, pero hoy ven la manera de solucionar un conflicto. Yo pienso que ellas antes, desde donde nosotros las vamos a llevar o desde el punto de partida que nosotros les demos, pues ellas no van a poder sino evolucionar más, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo pienso que sí hace falta vivir tu propia vida y sí hacen falta algunos golpes para uno aprender, porque definitivamente es parte de la vida. Pero si uno tuviera otra información o de ahora en adelante, pues yo pienso que los hijos de uno deberían sufrir menos. Claro, por ejemplo, yo tenía una conversación con mi papá, pero lo que pasa es que como todo es con o sea, las generaciones hacia atrás, hasta uno, así van a hablar de uno muy probablemente los de adelante, uno era más retrógrada, ¿sí me entiendes? Mi papá era más retrógrada, pero entonces mi papá podía tener ese concepto, pero obviamente no lo tenía desarrollado, tenía desarrollado en otros aspectos. Entonces él decía, si yo llegué hasta este punto, si yo salí de tal colegio, si yo me gradué, si yo logré, si yo fui buena persona, si yo no robé, entonces usted tiene que ser, o sea, si yo lo dejé acá, si yo llegué hasta acá, pues usted no puede arrancar de donde yo llegué, usted tiene que arrancar de donde yo lo dejé, de donde yo quedé. Entonces es esa misma forma. Lo que pasa es que pues para que los papás lo entendieran en todos los aspectos de la vida, pues muy difícil. Entonces mi papá lo aplicó solo con el estudio y con lo económico, por decir así. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no alcancé a tener carro joven, entonces usted ya, yo logré un apartamento, o yo logré un nivel académico, pero si ese mismo concepto lo tuviera tan claro... A mis papás no les importaba lo académico, pero mi mamá en lo personal fue demasiado estricta. Entonces, si cada padre hubiera aplicado ese mismo concepto en general, o lo hubiera entendido la realidad, porque hoy nosotros lo entendemos, pero mira que al final es la misma forma de ver la vida. Lo que pasa es que son de generaciones diferentes, es información diferente, y digamos, a ustedes es evolución diferente del mundo. Los llevaron hasta un punto académico y de pronto, si uno no necesitamos ir tampoco tan arriba, sino al contrario, que sea lo que tú dices, un conjunto de cosas hasta donde uno todo pueda. Todo compensa eso. Exacto. Pero nunca para abajo de donde ellos llegaron. Por supuesto, ¿sí me entiendes? Que eso era, ahorita estoy diciendo, yo dije, mierda, pues eso en cierto concepto. A eso se refería. Lo que pasa es que no tenía ni idea en realidad de qué era lo que él estaba hablando. No, y sí tenía idea porque además lo hizo bien. Pero ¿sí solo en unas cosas. Pero claro. Su enfoque fue completamente académico. ¿Sí me entiendes? Pero ese mismo concepto tenía que haber sido aplicado en un conjunto, ¿sí me entiendes? Sí. En un conjunto de cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy con nuestras hijas? Pero eso le da a uno porque hay una evolución. Claro. Los padres, pues lamentablemente, así, y tú dices eso, como esta China arrancaron de acá y llegan a este punto, pues muy probablemente sus hijos, o sea ellos ya nos van a ver a nosotros retrógradas, claro, y ellos están en otro cuento. Sí, ¿me entiendes? Porque ahora sí, como tú dices, qué delicia, qué súper, o sea, increíble poder uno ver eso, porque yo me imagino que tu papá, como su enfoque era ese, y eso, pues él tuvo que haber estado muy orgulloso de lo que ustedes en lo que a él le parecía igual lograron, ¿me entiendes? Yo sé que mi mamá, como de lo que yo soy como persona, ella está orgullosa. Sí, mi papá se fue orgullosísimo, pues, exacto, yo creo. Entonces nosotros podemos estar orgullosos en otro sentido que ahora nosotros conocemos, pero imagínate si uno sigue evolucionando generación tras generación, pues a qué podemos llegar, ¿me entiendes? Y eso yo pienso que es como todo, ¿no? Las malas amistades, yo le decía a mis hijas mucho, las malas amistades a todos nos han afectado en algún grado, en alguna situación.
si todos, eso también se pega, el hacer las cosas bien. Las mañas, las mañas. Exacto. Entonces, qué bueno que todos nos enfocáramos un poquito más en eso, en ser un buen, ¿cómo se dice eso? Como en que sea un conjunto. Un conjunto chévere. Y pues yo pienso que el mundo sería un mejor lugar. Con sus cualidades y con sus defectos, porque Claro. es volver a entender que todos tenemos defectos. Y esa es una de las construcciones que hemos, en la base de lo que hemos construido nosotros, que hemos logrado por fin medio construir este matrimonio, o no, orgullosamente hay que decir que construimos un matrimonio lindo hasta hoy, pero en la diferencia. Sí. En la diferencia. En la diferencia. Y en esa diferencia de pensar y de ver la vida, de ver la vida como tal, fue que tomas la decisión en ese 2000. Sí, a ti no te molesta, yo quiero hacer un paréntesis porque por muchos años nosotros peleamos y tú me decías, Daniela, usted quiere que yo sea otro man. O sea, no sé a quién me está comparando, no sé en quién, y yo no estaba pensando en nadie ni te estaba comparando con nadie. Pues decías, usted tiene una vaina en su cabeza que no tengo ni idea qué es lo que usted quiere, no tengo ni idea cómo hacerla feliz. Y hasta que yo entendí que somos diferentes y que te empecé a amar en tu realidad, o sea, en lo que realmente eres. Por ejemplo, para mí eran muy importantes detalles estúpidos como, bueno, no estúpidos, detalles como una flor. Entonces yo siempre decía, pero este man no me da flores. No me quiere. Exacto. En Estados Unidos todo es como muy, bueno, ya lo sabes, ya es todo muy visual y desde chiquito a uno lo ponen y ahí todo el mundo los regalos. Entonces tú no eras así. Yo decía, no me quiere. Porque no es detallista, ¿sí? Y eras muy detallista, pero no eras detallista en lo que yo quería que tú fueras detallista, como en las flores. O, no sé, unas cosas tan estúpidas que yo hoy digo, hombre, sí, bueno, ya hoy lo veo. Y tuve que entender que no eres una persona de flores, eres una persona de otras cosas. Y hoy recibo las cosas que tú haces con amor y no me doy palo. Y el día que haya flores, bienvenida a las flores. De hecho, cuando lo superé, empezaste a darme flores, ¿te acuerdas? Y fue una cosa que yo creo que tú no lo hiciste a posta, ni yo tampoco, sino simplemente yo dejé de querer que tú fueras lo que yo quería que tú fueras y empecé a amar lo que tú eras y todo se convirtió en una cosa mucho más chévere. Sí. Tus detalles que son muy diferentes, es más, de hecho no vivo ya ni siquiera pendiente en tantos detalles porque es una cosa que se va alimentando el amor cada uno desde su forma, ¿sí me entiendes? Es que estaba hablando y entonces, bueno, ya entraste ahí antes de empezar con la línea de tiempo, entonces hace unos capítulos te había comentado de un podcast que había visto, sí, de una pareja, un colombiano con una actriz mexicana muy bueno. Tienen varias y hablaban con una de sus invitadas ese tema. Ella le hacía la pregunta, sobre todo a él, que cómo veía él el proceso de las parejas o sea, cómo hacer como pareja para poder seguir viviendo en el amor después del enamoramiento. ¿Sí me entiendes? Porque si te acuerdas que tú siempre has hablado del tema del amor y el enamoramiento y todo eso, que una cosa es cuando tú arrancas con la persona y ese enamoramiento y todo butterflies. Eso, y después eso pues se pasa y cómo hace uno para poder seguir no manteniendo el enamoramiento, pero sí poder seguir manteniendo el amor, la decisión del amor, porque es una decisión el amor, dice él. Entonces él hablaba de 3 cosas o 3 aspectos para poder seguir en esa decisión del amor. Sí. Cuando yo los escuché, yo dije, mierda, pero entonces nosotros, sin querer queriendo, porque yo te lo he dicho siempre, nosotros en el fondo nos queríamos, aunque no nos queríamos, nosotros había cosas que habíamos inconscientemente tomado la decisión de seguir en ese amor, porque hoy nos preguntamos, bueno, ¿y por qué esto siguió después de tanto desamor, después de tanto odio, después de tanto dolor, después de tanto embarradas? ¿Por qué seguíamos? Pues porque inconscientemente tomamos la decisión de seguir en ese enamoramiento, o de seguir en ese amor. Los 3 aspectos la primera era ser vulnerable o estar en la vulnerabilidad.
Él dice, la vulnerabilidad no es mala, o sea, ver, No es mala. entonces decir y sentarnos los dos y ver los errores. Entonces vamos a hacer un juego de errores. ¿Cuál es tu error? Y reírnos de los errores. ¿Y cuál es tu error preferido mío? ¿Y cuál es mi error preferido mío? Sí. ¿Y cuál es mi peor error? ¿Y cuál es mi mejor error? Entonces entrar en ese juego de ver los errores como algo normal. Como parte de nosotros. Claro, como vernos vulnerables, porque uno se hace esa coraza muchas veces y entonces yo no tengo errores. Ningún error. Ajá. Entonces, porque si yo digo que yo tengo un error, entonces soy vulnerable ante la persona que tengo al lado y entonces esa persona, o uno piensa que se la monta. Sí, súper Entonces uno dice, hey, vamos a hacernos vulnerables, vamos a mirar los errores y entonces primero es la vulnerabilidad. Espectacular. Claro, la segunda es la conexión. Tener una conexión como pareja. Esa conexión, obviamente. Siempre la tuvimos. Claro, entonces él decía la conexión. Yo dije, esa está ganada. Porque la conexión, ¿qué es? Las caricias, lo visual, lo físico. ¿Sí me entiendes? Entonces, y decía algo muy chévere que es que también en esa conexión es saber que dentro de esa conexión alguien siempre este man se la va a jugar por mí. ¿Sí me entiendes? Nosotros siempre, con todo lo que nos odiábamos en un momento, porque no era ni, o sea, bueno, no odiar, pero sí con todo ese dolor que nos causábamos y todo eso decíamos, mierda, si tú me decías, si yo le tengo que dar un riñón, le doy un riñón. Sí, yo a usted no lo quiero, pero si le tengo que salvar la vida, no lo voy a dudar. Yo estaba aquí y había momentos donde me quería meter debajo de una piedra por todo lo que pasaba, por cómo te portabas. Pero yo te decía, mierda, yo soy su volante de recuperación, usted yo voy detrás suyo. Sí. Que a veces no lo hacía de la mejor manera, que a veces flaqueaba, que a veces me dolía, a veces tú no me creías, pero yo estaba haciéndote la segunda. ¿Sí? Entonces esa conexión de decir, puta, en el fondo, pero era inconsciente. Sí, era inconsciente, era lo más, que es lo más bonito también. Sí, pues era bonito, pero yo creo que más bonito todavía hacerlo consciente. Por supuesto, ¿sí me entiendes? por supuesto. Decir, bueno, y la tercera era el tener un propósito compartido. Propósito. Nosotros tenemos los propósitos, entonces, bueno, siempre tuvimos un propósito que era la familia, pero digamos una familia disfuncional y uno por un lado, después dijimos vamos a tener un propósito que es sacar a las niñas adelante. Acuérdate que tú me decías, pues yo ¿por qué no me separo? Pues yo en el fondo no me separo porque pues la única persona que va también a querer lo mejor para mis chinas es este man. Y fue una cosa que nos mantuvo juntos, el propósito en conjunto. Y eso se llama la nostridad, que es tener ese propósito, pero es no solo un propósito en pro de la gente, ¿sí me entiendes? Sino es una complicidad entre los dos. Wow. Entonces yo decía, mierda, nosotros qué más cómplices. Entonces hablaba el man, exactamente, puntualmente, dale la gente, los chistes que solo entiende la pareja. Los chistes que solo entiende la pareja. Yo decía, mierda, nosotros eso lo hicimos toda la vida inconscientemente. Entonces, esas tres cosas. Teníamos la vulnerabilidad, la conexión y el propósito. Que el propósito es una complicidad. Y las tres las tuvimos. Sí. Yo decía, mierda, pues ahí está la respuesta de por qué al final no nos terminamos rompiendo. Entonces, bacano uno decirle a la gente, bueno, no, tampoco quiero decir que el que no tenga esas tres, pues muy probablemente no pueda salvar su matrimonio en eso, pero me pareció muy interesante ver una gente tan pro, porque se los invito a ver. Es una gente re pro, hace unas cosas de pareja terriblemente brutales el podcast, porque además el man tiene un conocimiento, es PhD en psicología y bueno, o sea, es un man muy teso. Y verlo hablar de esa manera y ver que uno no estaba tan alejado inconscientemente de los resultados, porque al final fue un resultado, porque eso es algo que él viene estudiando y diciendo, estas tres cosas son científicamente porque nosotros comprobado. lo hacemos inconscientemente. Ajá. Pero si uno le dice a la persona, mire, hay tres pilares, tres cosas conscientes que si usted intenta hacer, pues fue pucha, va a poder de pronto salir adelante en su matrimonio. Y mira que tú dices, de pronto no todos lo tienen, o el que no lo tenga no lo puede, pero yo, cuando tú hablas de los chistes, yo tengo que pensar en lo que yo era. Tenemos que volver a cuando dijiste que yo tenía cachetes de Kiko, y hoy me parece muy gracioso porque yo, gracias a Dios, ya pude, mira,
nosotros venimos con una programación. Oscar también habla mucho de la programación. Nosotros venimos con la programación que nos dan nuestros padres, que a nuestros padres les dan sus padres, ¿cierto? Mi programación, o la programación hasta de mi mamá, y lo hemos tratado de trabajar mucho con ella, es como ella no está dispuesta, no recibe chistes, no le gusta el humor, menos si es como contra la persona, ¿sí me entiendes? Y aquí es puntualmente de pareja. Son de chistes pareja. de pareja. Exacto. No Entonces, es que usted sea chistoso, ¿no? No. Me refiero como a los 15 días. Nosotros, yo eso nunca lo hubiera podido lograr si no hubiera entendido que amo lo que mi mamá, mi papá me dieron. Les agradezco lo que hicieron por mí. Pero yo como individuo tengo que decidir también que me quedo y que desecho, ¿me entiendes? Y una de las cosas que yo deseché de mi programación es el humor. Por ejemplo, si a mí no me, digamos, y ahora hoy, eres súper chistosa. Claro, bueno, no soy chistosa porque quiero ser, o sea, realmente no, genuinamente me tomo la vida con gracia, ¿me entiendes? O sea, pues ¿qué vamos a hacer? Y sí, yo creo que, bueno, eso también tiene que estar en el ADN de uno, ¿me entiendes? Mi papá y mi mamá fueron siempre muy diferentes. Él era muy chistoso y a veces tenía chistes muy pesados, y mi mamá era muy como al contrario, no le gustaba, entonces ellos sufrieron todo el tiempo con eso y fue un conflicto que nunca se acabó. Nosotros dos, si yo hubiera seguido con mi programación, hubiera habido siempre ese conflicto, pero lo que yo hice fue, no, o sea, yo voy a salir de eso, yo voy a aprender de su humor, además lo disfruto, y pues ahora es una cosa muy chévere que fíjate que hace parte que obviamente no lo sabíamos. Pero entonces, si hay algún matrimonio o una persona que de pronto no lo tenga, pues yo pienso que ese exacto punto, de pronto yo lo trabajé. ¿Me entiendes? Una parte de la complicidad. O sea, claro, digamos, claro, él habló puntualmente de los chistes pero digamos que cada pareja puede manejar, puede ser yo lo digo es porque pues me pegó tanto porque fue como si estuviéramos describiéndonos a nosotros, que yo dije, mierda, ¿qué es esto? Nuestra vida hoy es muy divertida, y yo hasta con mi mamá yo le digo, mami, tenemos que, o sea, hay que relajarse, ¿me entiendes? O sea, a veces uno dice cosas o sea, no tienen tanto trasfondo, o sea, no hay que pensarlas tanto, hay que tomarse la vida más relajado, ¿sí me entiendes? Por eso yo lo aprendo por ti, lo aprendo por nuestra relación, ¿sí me entiendes? Entonces, si alguien de pronto no está en ese momento en el que están empezando, o que, hombre, está bueno uno decir, ¿cómo es o sea, tengo esto desde mi nacimiento, de lo que hicieron conmigo, esto es mi esposo, son dos mundos, ¿cómo vamos a llegar a la mitad? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo vamos a trabajar para llegar a un buen medio y cómo nos vamos a volver uno? Porque, bueno, yo no me sé la Biblia ni mucho menos, pero en una de las cosas dice como cuando tú te casas, ustedes van a ser una sola carne. Eso no lo decía mucho el tío Alex. Ustedes son una sola carne, y su hogar y su núcleo es uno. Yo amo a mis papás y a mi hermano, jamás estoy diciendo que son parte, pero nosotros tuvimos mucho que trabajar en eso, en el que mi núcleo era mi mamá, mi papá, mi hermano, y el tuyo pues ni se diga, era tu papá y tu mamá, y bueno, ¿sí me entiendes? Y tuvimos que entender que primero éramos, o sea, estamos nosotros y alrededor está toda nuestra familia, por supuesto, porque son nuestra familia extendida y son parte de nuestra vida, pero nosotros como unión, pues es una cosa muy diferente, ¿me entiendes? Entonces tenemos que llegar a nuestras reglas, a nuestras, cómo hacemos las cosas, y es completamente diferente a lo que tú viste en tu casa y yo vi en mi casa, y eso es una evolución súper interesante que a mí me costó, y a ti pues obviamente te costó también un montón, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero obviamente, claro, teníamos la conexión, siempre la tuvimos, yo creo que desde que yo era muy chiquita. Vulnerabilidad más nos costó, porque mira esa pelea de que hablamos en el capítulo pasado, tan hijo de madre, los dos tristes, porque de verdad que así yo no lo demuestro, yo estaba triste, pero yo decía, la chimba, ¿tú crees? Yo no me voy a volver, no, ni loca le voy a decir, ¿sí me entiendes? Y nos llevábamos por delante, ya más adelante lo vamos a hablar, pero entendimos después que las emociones afectan el sistema de nuestro cuerpo. Y Valeria fue una niña que nosotros afectamos su sistema respiratorio mucho tiempo por sus emociones. Entonces imagínate tan grave que es, que uno se puede enfermar, y hay personas que, o sea, Valeria terminó en una UCI en un hospital, y claro, nosotros no éramos conscientes de eso, ¿me entiendes? Qué grave. Sí, así fue. Y eso pasó ya, o sea, ya, y entonces ahí retomamos, eso fue
te vas, ¿cierto? Me En un vengo para septiembre, Estados Unidos. Te vienes. Septiembre del 2018. 18, sí. 18. Septiembre del 2018 yo me quedo. Ujú. Bueno, yo creo que ahí sí empezamos a hablar. Yo no me acuerdo bien cómo eso. Pues es que es muy raro porque cuando nosotros venimos, entonces empieza otra vez, claro, vivimos un tiempo juntos, pero entonces empieza otra vez a ser como nuestra mecánica normal. Tú en lo tuyo, tú en tu vida, porque tú seguías haciendo tus cosas en Villado tu vida y yo vine acá a hacer mi vida. Entonces no sé si como inconscientemente en este momento, o sea, no lo sé, pero pues de todas maneras para hablar a mí me hacías falta, ¿sí me entiendes? No era nunca tampoco como, ay, me voy, no lo quiero volver a ver, no. Yo siempre te extrañé. Y cuando me pasaban cosas como duras o algo, yo siempre, o sea, nunca nos desconectamos tampoco. Sí, no. Nos desconectamos los días antes los días que antes de venirme, irse, sí. pero automáticamente cuando te fuiste, no sé, obviamente yo me imagino, exactamente no me acuerdo, la No, yo verdad, tampoco. pero yo me imagino que me tuviste que haber avisado cuando llegaste, porque ya me acuerdo de que me contabas, bueno, que vivías aquí donde la tía Farid. Mi tía Farid nos Y las cosas recibió. que te pasaban en el trabajo y todo eso. Desde el día número 1 fue muy raro porque yo había crecido en este país, pero pues ya llevaba pues, como cuántos años por fuera, desde el 2007 hasta el 2019, 2018, perdón. Ya llevaba 11 años. Ujú. Entonces, era como que a mí se me había olvidado, yo me sentía, era muy raro, no me sentía colombiana ni me sentía de allá, pero tampoco me sentía de acá, ¿me entiendes? Entonces yo llegué súper desubicada. Como que no tenía control de estaban mis tíos, estaba mi tía Farid, que es como mi hermana mayor, o como es muy raro la relación, y mi tío Alex, ellos dos eran mis hermanos mayores, pero también eran como mis papás en unas cosas. Entonces empezaron a decirme, usted no puede, no trabaje, yo trabajaba en restaurantes antes de irme para allá, pues porque éramos jóvenes y eso es lo que uno hace acá. No vaya a trabajar en restaurantes, no vaya a dejar las niñas, no vaya, como que ellos empezaron en su amor también a decirme como qué hacer, y yo por el miedo, no sé, yo decía, bueno, sí, voy a hacer lo que ellos digan. El primer trabajo que tuve fue en una bodega de zapatos. Ay, Paul, duro, fue Sí, pucha, durísimo, man. Yo creo que yo limpiaba como 300 zapatos al día. Me tocaba, bueno, ellos nos recibieron en su casa, fueron muy generosos, muy lindos. Todo afortunadamente como entre todo lo que nos pasaba, pues como que Dios obviamente tenía control de las cosas. Yo recogía, imagínate que Paula vino, o sea, una de las cosas que a mí también me empujó era que, aunque no necesitaba mucho que me empujara, pero una de las cosas que me empujó era que Paula jugaba voleibol. Y ella empezaba el colegio en septiembre. El voleibol, aquí es por temporadas el deporte, y la primera de temporada era el voleibol. Gracias a Dios, a ella le toca practicar desde las 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana que ella entrenaba. Entonces a mí me tocaba salir a las 6 de la mañana, imagínate eso, con 2 niñas. Obviamente me tocaba hacer silencio porque pues todo el mundo tenía ¿sí me entiendes? O sea, yo no quería tampoco interrumpir su vida ni dañarles en ningún momento como ¿sí me entiendes? Lo que ellos estaban acostumbrados. Su tranquilidad. Exacto. Entonces yo trataba de salir súper temprano con las 2 niñas. Valeria estudiaba en un colegio feo. Era lo único que podía pagar. Aquí la educación es gratis a partir de los 5 años, pero antes de los 5 años tú tienes que pagar y es muy costoso. Entonces yo solamente podía pagar un jardín que era muy cerca de mi trabajo, que era en un lugar no tan chévere. Y el jardín no era chévere tampoco. Entonces salíamos a las 6 de la mañana, imagínate, faltando, sí, como a las 6 de la mañana ya tenía que tener a las 2 niñas listas con sus loncheras y con todo. Dejábamos a Paula, nos íbamos y dejábamos a Valeria. Nunca he sido buena para madrugar, ¿sí? La mayoría de las... Ahora un poco más, pero en esa época si había que madrugar, tú no tenías que despertar. Sí. Entonces... Sí, en Villado y en Bogotá salía yo con las niñas. Exacto. Entonces, mal o bien, ya llevamos muchos años contigo y tú no me servías, pero entonces ahí empezaba yo a darme cuenta que sí me servías, ¿me entiendes? Inconsciente, o sea, tampoco decía como, ay, lo extraño, no. Y volvimos a hablar. Volvimos a hablar. Eso sí me acuerdo puntualmente que los 15 primeros días hablábamos y a los 15 días exactos
yo creo que, y me pasó a mí lo contrario, entonces digamos o lo mismo pero lo contrario, pues o sea, yo estaba ya metido en mis cosas, supuestamente feliz de la pelota, porque pues ya me quedaba politiqueando, sí, me iba tal, y ayudándole a Galvis, y haciendo y trabajando, y para aquí, y tal, y la política, y lo público, y la campaña, y todo eso, y yo, cuando yo dije, no mierda, pero esto no es algo, o sea, yo llegaba a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, dependiendo de lo que tuviera que hacer cada día, llegar solo a la casa. Claro, uno tener niños, la gente sabe, tener los niños en la casa, eso es una alegría tremenda. Sí. Y llegar hasta un apartamento solo. Dije, no, mierda, esto no, o sea, sí, yo podré estar muy bravo y todo lo que quiera, pero no, o sea, me tengo que ir. Entonces yo dije, me voy. Te llamé, tú me llamaste, no me acuerdo exactamente, pero por teléfono te dije, Dani, me voy. Sí. Me voy. Y cuando le dije, no, o sea, la verdad, yo sé que, o sea, debería irme ya, pero, o sea, déjame organizar todo lo que tengo que organizar acá. Pues siempre me ha ido bien trabajando, y pues la persona para la que trabajaba en ese momento, pues me encomendó una tarea puntual muy, o sea, que era importante para ellos como tal, no para mí, para ellos. Entonces le dije, listo, lo voy a hacer. Ese día, el día que termine eso, que era en diciembre, me voy. ¿Querías pasar con tu papá también tiempo? Quería, y pasé esos meses, estuve con mi papá bastante tiempo. Entonces le conté a él también, le dio duro cuando le dije definitivamente me voy. Me dijo sí, y te dije me voy en diciembre, y tú lo aceptaste y dijiste, bueno, listo, sí, dale, ven en diciembre. No, pues claro, porque para mí era una alegría lo que yo te digo. Yo también empiezo acá a ver todo eso, hijo de pucha, y claro, o sea, digamos que con Paula todo era un poquito más fácil, porque primero Paula era una bebé muy juiciosa, segundo era muy apegada a mí, o sea, éramos una sola persona. Mi Valeria, desde que nació, Paul, ella tenía una conexión muy fuerte contigo, ¿me entiendes? Y somos muy parecidas. Valeria y yo somos, o sea, creo que ella es la persona más parecida a mí en el mundo. Entonces, siempre desde bebé, porque hemos visto los videos y todo, o sea, hay cosas que Valeria yo siento que no puedo manejar, ¿me entiendes? Me cuesta mucho. Entonces, verla también triste. ¿Dónde está mi papá? Estuvo triste, sí. Entonces ahí vengo en octubre, ¿no? Vienes en octubre. Ahí todavía tú no tenías muchas ganas. O sea, yo no sé si ya habías tomado la decisión. Sí, claro, yo ya la había tomado, pues claro. Entonces me acuerdo porque fue a finales de octubre. Viniste el 31 de octubre a pasar con la niña. A pasar Halloween, sí. Cuando fuimos a recoger a Paula al aeropuerto, yo fui sola porque llegaste en la madrugada. Nunca se me va a olvidar. Cuando llegamos a la casa y Valeria abre sus ojos y ve a su papá. ¿Te acuerdas, Paul? Ay, Dios mío. Ay, Tai. Yo a Valeria me la traje, pero ya no sabía que era para vivir. Ya no entendía. Porque si yo me daba mucho miedo que en la entrada dijera, no, es que vamos a vivir todas esas cosas. ¿Sí me entiendes? Mucho, ella habla mucho. Entonces Valeria nunca supo que ella no iba a volver a ver a su papá. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, ella abre sus ojos y te ve a ti, y es como, o sea, eso fue una cosa que, ¿sí me entiendes? Yo creo que ella no podía creer lo que había vuelto a llegar su papá, porque ella me ama, obviamente soy su mamá, pero pucha, es que su persona en el mundo eres tú. No me soltabas. No, ¿te acuerdas? Uy, no, muy triste. Entonces, pero eso fue 3 días, tú viniste 4 días. Sí, un jueves y volví el lunes que... Cuando tú te fuiste el lunes, seguíamos todavía yendo a ese zapato, pero y no, esas cosas. Pero ya te habías ido de donde tu tía. Ah, sí. Donde mi tía duramos 20 días. Siempre hemos ido, en mi programación también está no ser como conchuda y eso. Yo siempre he sido bueno, mi mamá me enseñó así. Entonces ella decía, no, hay que irse rápido. Pero como yo estaba tan sin plata, pues digamos que vinimos y no teníamos un peso. Pero yo le dije a mi mamá, mami, tengo que organizar las niñas. Valeria, pues de todas maneras es una bebé, ellos tienen hijos ya más grandes. Entonces necesito dinero. ¿Qué hago? Mi mamá me sacó un préstamo, no sé si por libre, no, ni siquiera sé cómo lo hizo, pero todavía lo estamos pagando. Y me consiguió dinero para poder alquilar un apartamento, porque acá era muy difícil. Acá es complicado, sí. En ese momento, mi papá todavía me daba dinero suficiente para casi cubrir la renta en este país, imagínate. O sea, y que no estaba tan costoso. No estaba tan costoso, no. Entonces mi papá me ayudaba con lo básico, o sea, por lo menos con el arriendo y eso. Y mi mamá me consiguió el crédito, entonces yo me pude ir de donde mis tíos. Igual me fue muy cerquita, pero ya vivíamos solas. Un apartamento de 2 habitaciones. De 2 habitaciones, sí.
Entonces, ahí llegaste tú. Llegué Ahí al apartamento, viniste. sí, con una camioneta bonita, pero pues era una camionetica normal. Eso fue una historia chévere porque mi tía Farid es una mujer juiciosa, ella es muy responsable, es más o menos como, o sea, ella es más hacia ti. El tío Alex pues él está en el cielo ya, pero era muy responsable. Entonces, cuando yo quería hacer algo como así, como irresponsable, yo llamaba al tío Alex. Y cuando quería hacer la voz de la conciencia, entonces llamaba a la tía Farid. Y mi tía Farid me decía, ya ve y mira este carro, Paul. O sea, todos los carros que mi tía Farid me mostraba eran muy, muy feos. Ahí casi dijiste, me devuelvo. No, sí. Entonces yo decía, o sea, yo tengo este carro en Colombia. Si yo voy a venir a Estados Unidos a joderme como me estoy jodiendo, porque es que limpiar zapatos era horrible, yo no o sea, si no voy a tener un carro mejor, me voy para Colombia. ¿Te acuerdas? Sí, ahí sí. estuve para devolverme. Esa fue la primera vez que estuve Sí, para todo eso devolverme. lo hablamos, pues, si me lo contás por teléfono. Entonces después el tío Alex me dijo, no, una amiga de aviación también, su esposo tiene un dealer de carros. Yo me acuerdo que le escribí y le dije, mira, estoy buscando un carro. O sea, Dios me ha abierto siempre muchas puertas porque no teníamos ni con qué. Entonces me dijo, bueno, pues nosotros no vendemos carros tan baratos, pero váyase para el concesionario. Entonces llamé a mi tío Alex porque mi tía Farid me iba a regañar. Entonces llamé a mi tío Alex y le dije, tío, mira, vamos ya vamos. No, él no me decía, vamos, mi amor, vamos. Bueno, entonces fuimos en la tarde y compramos un carro, pero adivina. Una bonita, sí. Sí, esa camioneta era espectacular, era una camioneta que yo siempre había querido en Colombia. Entonces, pues ahí ya todo como que se fue encaminando, pero también yo creo que empezaste a reconocer y acordarte cómo era el sistema, ¿sí me entiendes? todavía no. Te voy a contar cuando tú te devuelves para Colombia, Valeria se enfermó. Ujú. Esa fue la primera vez que se enfermó grave. Me llamaron un día del jardín y yo estaba limpiando los zapatos y me dijeron, véngase porque su hija tiene fiebre. Bueno, mis tíos también, pues aquí la salud es muy costosa. No teníamos todavía seguro médico, entonces todos en su afán me decían, no la lleve al hospital porque le va a salir muy costoso. Entonces yo me demoré en llevar a la niña al hospital pensando en las cuentas. Pero esa no era mi manera de ser nunca, ¿me entiendes? Cuando yo ya llego a la niña, tenía neumonía y la pusieron en la UCI. Entonces yo me sentí muy mal conmigo misma porque primero no seguí mi instinto ni mi corazón. Había esperado pensando en la parte económica y mi hija hubiera podido tener algo más grave. O sea, era grave, era una neumonía fuerte. Imagínate tanto que tuvo que estar en la unidad de cuidados intensivos, ¿me entiendes? En ese momento nada tenía sentido todavía porque no sabía lo que hoy sé de las emociones. Pero hoy sé que ella era triste porque tú te habías ido. Uh-huh. Solamente duraste 3 días acá. Cuando tú te devolviste para Colombia ya no lo aguantó. No lo aguantó, sí. No lo aguantó, su sistema respiratorio colapsó y la niña se quedó en el médico. Pues a mí me echan de los zapatos, porque si no todavía estaría ahí, yo creo. Cuando me echaron, imagínate, porque Valeria estaba en el hospital, ya les había hecho caso en lo que había podido, entonces yo dije, no, espérese, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Yo conozco el sistema, esta vaina a mí no me puede... No, Tai, tenemos un amigo y él en esa época preciso estaba acá. Yo estaba tan triste que yo me acuerdo que yo le dije, me voy para Colombia, o sea, ¿yo qué estoy haciendo acá? Marica, la niña se enfermó. Yo me acuerdo que yo te decía, devuélvase porque la niña está enferma, pero pues tú tenías una cosa importante en el trabajo. Además, no sé si entendíamos la gravedad de lo que era la niña. Entonces, yo te decía, ok, tú no te podías venir para acá. Entonces yo dije, me voy para Colombia. O sea, ¿qué más voy a hacer? Y él me dijo, marica, ni por loca. O sea, usted ya llegó acá, usted ya hizo lo más duro, aguante. O sea, todo va a estar bien, ¿me entiendes? Y yo le agradezco a él que hizo eso porque, pues claro, eran momentos para mí muy oscuros en el sentido de que yo decía, yo cargaba con la culpa y con la responsabilidad. Ahí todavía no sabía cómo nos iba a salir la vaina porque pues ni siquiera, no teníamos nada, ¿me entiendes? O sea, estaba peor que empezando porque tenía a mi hija en el hospital y me habían echado del trabajo. Claro, y aquí que el tiempo no da espera. No, exacto. Entonces mi tía me decía, pues queriéndome ayudar, vaya y trabaje y yo la cuido. Yo decía, no hay probabilidad, ¿me entiendes? A mí me pueden echar, puedo quedar en la calle, pero yo tengo que estar con mi hija. Bueno, afortunadamente la niña se recuperó, Dios es maravilloso, nos ayudaron muchísimo en el hospital. Y yo salgo y yo dije, de ahora en adelante no voy a escuchar a nadie, Paul. O sea, yo voy a empezar a hacer las cosas y empecé a llamar a todo el mundo
todas las personas que yo conocía. Y entonces un niño que había sido boss boy mío, o sea, el que corre la comida cuando yo era mesera, era un pelado. Llamé a su tío y él o sea, cuando ya volvimos nosotros, él era manager de un restaurante, manager de la cocina. Entonces, imagínate, gente que yo había dejado de ver hacía 20 años, entonces me había dicho, hágale, o sea, véngase a trabajar aquí preciso en Coral Springs. Entonces, empecé a trabajar, mi hija mayor, Paula, cuidaba a Valeria. Paula tenía 13 años y Valeria tenía 3. Y yo empecé a trabajar. Entonces los horarios eran difíciles, pero pues obviamente la parte económica ya nos empezó a fluir. Mi papá nos estaba ayudando y pues ahí ya, gracias a Dios, pasó rapidito porque finalmente Valeria se enferma en noviembre y tú llegas en diciembre 18, sí. Entonces fue ese mes y medio cortico que las niñas tuvieron que estar solitas hasta que tú llegaste y pues ahí ya seguíamos en el restaurante. Cuando tú llegaste, ¿cómo te sentiste tú? Tienes que contarme. No, yo vine en octubre. Dejarlas era duro, ¿sí me entiendes? Pero claro, yo de todas formas en el fondo decía, hijo de pucha. Yo sabía que venía, ¿sí me entiendes? Yo decía, o sea, era duro. Yo sabía que había que venir a moler, a hacer lo que saliera, muy probablemente un restaurante. Uno siempre se veía como en restaurantes, ¿no? Yo decía, no, Dios mío, pero bueno, a eso toca. Y pues, digamos que yo a nivel laboral tenía otro estatus en Colombia. Entonces yo salía en ese momento, o sea, fue tan así que, bueno, vine, trajimos, si te acuerdas que traje una plata, compramos y sacamos un crédito, a créditos los muebles, o sea, pagué como una cuota inicial y sacamos el crédito con a los muebles porque ustedes estaban hasta sin muebles. Sí. Compramos toda la sala, el comedor y la mesita para el televisor. Solo tenías las camas y el televisor. Pero colchón inflable, ¿te acuerdas? Las niñas. Tú tenías cama, pero las niñas estaban en colchón inflable. Y les compramos unas bases. Entonces yo dije, bueno, sí, duro, pero pues, bueno, hay que hacer. Igual visualmente y todo, pues acá hasta éramos un apartamento muy lindo, pequeñito, muy sencillito para este país, pero pues era bonito, ¿sí me entiendes? Era bonito. Y yo dije, bueno, a la de Dios. Yo me devuelvo a hacer el trabajo ese que te digo que era como un proyecto, un proceso que se llama rendición de cuentas y el 17 entrego la rendición de cuentas y le doy las gracias en ese momento a la que era la gobernadora y tal y al otro día viajé, o sea, me despedí, mi papá se fue, mis papás se fueron conmigo hasta Bogotá. Sí, no sabía ni que te habían llevado a Bogotá. Claro, ahí están las fotos con el tío Jairo y Ángela. Wow, no sabía. El tío Jairo, mi mamá y mi papá. Estuvimos en el aeropuerto al otro día. O sea, eso fue yo el 17 entrego la rendición de cuentas y el tiquete estaba para el 18. Por el 18, digamos, yo creo que de todas formas el amor que yo sentía hacia la familia, no sé, o sea, obviamente hacia ti, pero hacia ti era muy escondido y ya había pasado la rabia. Sí, ¿me entiendes? No era tan claro. Yo hoy sé que te amaba mucho y te amo mucho, pero en ese momento pues no era tan claro. Pero el amor hacia las niñas y hacia la familia pues a mí me hacía sentir tranquilo. Y como ya me había dado cuenta que estar solo era una mamera, sí, pues yo estaba bien. Mi papá estaba muy golpeado. Sí. Mi papá estaba muy triste. Estaba muy golpeado, muy golpeado. Pero yo estaba bien, tranquilo, yo me sentí bien, de todas formas, así no haya sido ninguna persona muy aventada y muy arriesgado, el cambio pues en ese aspecto pues siempre genera un poquitico de como de emoción, ¿sí me entiendes? Claro. Sin saber lo que venía. ¿Sí me entiendes? Porque bueno, llegué el 18, el 19, veníamos ahí, yo venía con una platica, no mucha, pero venía ahí con una platica poquita, entonces digamos que dentro de nuestras cuentas, dentro de mis cuentas es bueno, por hasta enero, febrero puedo estar tranquilo, y como llegué un 18 pues venía 24, entonces todo fue divino porque la Navidad divina, con Alex, con todos, el 31 súper chévere, y en enero pues ahí ya empezamos, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora hay que buscar, y ahora hay que empezar a buscar trabajo. Una anécdota, imagínense que yo ya no me acordaba de muchas cosas. Aquí se llevan los carros, las grúas por todo. Y entonces, sí, señora, la noche que llegó Paul, el mismo día que llegó, obviamente no sé qué hicimos mal, el carro estaba muy nuevo, creo que se había vencido la placa temporal, juepucha, y se llevó al carro la grúa, ¿te acuerdas? Yo me levanté y estaba haciendo un frío el hijo de puta ese año. Sí, me levanté, bueno, vale también contentísima.
Ay, sí. Salió conmigo y yo salí con la niña. Es más, está la foto afuera de la puerta. Y cuando ya dejo a la niña, la suelto y me bajo en un apartamento en un tercer piso o en un segundo piso. Y cuando bajo las escaleras y no está la camioneta. No está el carro. Y yo me devolví. Sí. Daniela, la camioneta no está. 19 de diciembre. ¿Cómo así que no está? Le dije, no, la camioneta no está. Como uno viene de Colombia. Entonces yo dije, mierda, Daniela, se la robaron, marica. Y entonces la primera respuesta tuya fue, marica, si me robaron esta mierda, nos devolvemos, Paul. Claro, porque yo decía, juepucha, no me robaron un berraco carro en Colombia, me lo van a robar aquí. Ay, no. Y nos dañaron la camioneta. Nos dañaron la camioneta, malditos. Le dañaron no molestó ahí mismo, pero como al mes, a los 2 meses, la transmisión se le jodió. Entonces, pues, digamos que esos días, o sea, digamos del 18, 19 de diciembre hasta las primera semana de enero, pues todo fue vacaciones. Sí, como si hubiera estado en vacaciones. Y luna de miel, porque estábamos felices yo de que estuvieras acá. Desatrasándome Dios mío. De eso. Pero fue, digamos, en ese momento normal, bien. Y para enero, pues de cumpleaños, traemos a mi papá. Sí. Entonces, digamos que todo fue chévere. Fue la última vez que lo vi vivo. Sí. Entonces, y yo, pues, digamos, volvemos a lo mismo. Yo a veces soy de una manera no tan positiva como tú, pero yo intento por lo menos acomodarme a mi forma. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Buscar dónde jugar fútbol. Sí. ¿Me entiendes? Busqué un equipo. Entonces, cuando vino mi papá, yo me acuerdo que me acompañó el primer fin de semana como para ver cómo era el equipo y hasta ese momento bien. Lo que pasa es que no salía trabajo y empezamos a mirar que no era tan fácil conseguir trabajo. O sea, ya llevamos 3 semanas de enero y mi límite era febrero. O sea, yo dije, con febrero más o menos ayudo con lo que necesitamos y se me acaba la plata. O sea, en febrero ya hay que empezar a producir sí o sí, y no salía trabajo finalizando. No salía trabajo. O sea, mi papá se fue y yo todavía no estaba trabajando. Tu papá, bueno, nosotros el primer trabajo que conseguimos, o con la primera persona que hablamos, fue con un señor, un colombiano que tiene una empresa de pintura, y el primer día que hablábamos con ellos fue un domingo y en la misa estaba tu papá. Sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, saliendo de la misa. O sea, que fue finalizando enero. Él estaba con nosotros la primera vez que hablamos con el señor. La última semana de enero, sí. Uh-huh. Sí, ahí saliendo de la misa, porque son amigos, en ese momento son familia con tu tía Farid. Y en ese momento, venga, ¿será que hay trabajo para Paul? Para mí, porque tú tenías trabajo. No, sí, es que enero es complicado, pero ya en febrero se activa todo. Yo le aviso. Entonces yo, puta, pero... Entonces yo decía, pues en el fondo, de pronto porque es colombiano, ¿no? Porque yo dije, no, pues esto es la misma mierda allá, bueno, esperar a ver qué. Y claro, claro. No. Y tú, y estando bien, pero no estando bien, porque tú estabas ahí, pero pues tú estabas en lo tuyo y tampoco era como, pues, y tú estabas, bueno, y ahí empezó a cambiar todo, ¿no? Porque tú estabas acostumbrada también a que igual yo resolviera lo mío. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces tú dices, no, pues, espere a ver, pues, cuando le salga yo. Sí. Yo más perdido que el hijo de Lima. Ay, sí, Dios mío, sí, es verdad. Yo no sabía, ¿yo a quién llamaba? Sí. ¿A quién le escribía? Sí, no sabía ¿cómo ni hablaba? Cómo hablaba, cómo pedía la comida, cómo manejaba. Cabal. Resulta que no estamos muy lejos, pero, o sea, yo me voy a Villavicencio, en Bogotá uno no manejaba hacia el caso Waze, y eso cuando era muy difícil, sí, porque sí. uno Bogotá se la conocía arriba abajo, entonces uno no manejaba por GPS, uno manejaba porque conocía. Sí. Y aquí para ir a comprar una botella de agua, para ir a la bomba, echarle gasolina a la bomba había que poner GPS. Sí. Entonces yo no manejaba el GPS, no hablaba inglés, no tenía nadie a quien escribirle, ni con quién hablarme, ni a quién decirle venga. Sí. Ir a comprar la gas, solo ir a tanquear era un gallo porque tocaba hablar. Y bajarse. Acuérdate que uno entonces, sí. hijo de puta. Entonces yo decía, bueno, tercera semana de enero, pues primera semana de febrero, mi papá ya se fue, este señor no me llama. Acuérdate que ahí yo trabajaba en el restaurante y entonces como pues no nos salió nada por ese lado y no, mentira. Él dijo, el colombiano dijo, yo no lo necesito a usted todavía. Pero no ahí, fue después. Ese día dijo, sí, es que en enero todo está como lento, en febrero se reactiva todo. ¿Sí? Yo les aviso cualquier cosa. Pero me termina contratando a mí. Claro, pasadas las semanas te llama o nos llama y dice, venga, es que la verdad no lo necesito a él, por ahora no hay de pintor, pero sí estoy buscando un asistente, alguien que me ayude en la oficina. Entonces yo, bueno, puta,
Y tú dije, no, pues tú dijiste, Hágale, no, pues, sí, no sé. porque en ese momento yo me estaba doblando en el restaurante, tenía los turnos en la mañana y los turnos en la noche, pero en la mañana tampoco era muy lucrativo. No era muy lucrativo. Entonces, lo que hicimos, ¿te acuerdas que yo hablé con Alex, el manager de la cocina? Ay, pobrecito, Entonces mi me dijiste, esposo. bueno, entonces, pues Métase en la, usted en la restaurante, cocina en papá. la mañana y yo hago oficina. ¿Qué nos da los horarios? No, bueno, tocó hacer la entrevista de trabajo. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para trabajar? Ay, sí. Bueno, ahí hicimos una cosa y entonces, bueno, vaya, me pude conseguir el permiso para trabajar y vaya a la entrevista de trabajo. Me dice Daniel Alejandra, ¿no? Usted tiene que decir a todo que sí, que usted sabe, lo van a contratar de preparación. De preparación. Paul, Si Paul, no le ay, ofrece... pero Paul no movía un dedo en Colombia. Ahora, pues yo empezando, bueno, ¿y cuánto? ¿Y si me ofrecen cuánto? No, eso si le ofrecen $10, $12, eso acepte que eso es un pocotón de plata. Bueno, pues si eso es lo que es lo que es. Entonces, el mami dice, listo, sí, para empezar mañana mismo. Yo, sí, mañana mismo empiezo. Tiene que comprar esto, tiene que comprar estos zapatos, tiene que hacer esto. Le vamos a pagar $12 menos los descuentos. Entonces, bueno, listo. Yo te llamé. Ay, que $12. Claro, buenísimo. Yo, listo, buenísimo, Mari. Yo, listo, contratado. Y al otro día a cocinar, papá. Ay, Brisito, sí. Y en el mismo restaurante. Lo bueno era que nos servía porque el horario era a las 9 de la mañana. Nosotros éramos los primeros que entrábamos porque nos tocaba hacer el aseo y organizar la comida. Y alcanzaba a llevar a Valeria al colegio. Entonces ahí también ya descargamos un poquitico a Paula. Claro. Entonces yo iba y dejaba a Paula. Tú salías temprano ya a trabajar a la empresa Compañía de pintura. Yo dejaba a las niñas, llegaba facilísimo, pero solo me hacía 6 horas, solo me dieron 6 horas. Entonces, apenas exacto para las 3:30 de la tarde ir y recoger a Valeria en el jardín, porque si la dejábamos más de las 3:30 nos tocaba pagar Por minuto. o mucha más plata a la semana. Entonces, pero nos quedaba exacto y ya la movimos para un jardín ahí arriba, Más bonito, más mucho bonito, más más bonito. cerca. Y no sé si alcancemos a contar la historia del restaurante. Ay, no, pero es buenísima. Entonces me quedo en el restaurante, ¿no? Bueno, listo. Me dijeron preparación, papá. Entonces, ¿qué es preparación? Bueno, ¿qué es preparación? Primero que todo, Daniela, no, usted va a cortar la lechuguita, va a cortar el pimentón, va a cortar la cebolla, va a preparar para que los cocineros y los ayudantes de cocina hagan la comida. Me dijo mi querida esposa, eso es lo más fácil de la cocina. Diga usted que usted sabe hacer cualquier cosa. No, y le tocó lo más fácil. Yo, bueno, listo. Eso es lo más chimba de la cocina. Lo bueno es, lo más duro es cocinar y todo eso, o hacer dishwasher. Bueno, pero eso sí es verdad. Yo eso sí dije, es peor. no vaya a dejar que lo dejen de dishwasher. Yo, bueno, listo, no, preparación, listo, bueno, chimba, me tocó preparación. Llegué el primer día, ¿no? Con unos hijueputas haitianos que no hablaban ni inglés, ni en español, ni mierda. No entendía ni mierda de lo que me decían. Y eso que yo más o menos ya tenía el oído y había venido alguna vez acá y eso. O sea, no era tan nulo, pero no. Y además el miedo, ¿no? El no saber nada. Bueno, llegué yo, ¿no? Todo vestido de negro. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? El jefe, ¿no? El amigo tuyo. Claro, pagué la novatada, ¿no? A lavar pisos. Entonces me pusieron a lavar los pisos, a lavar las basuras. Y como por ahí, como a las mediodía, me pusieron a cortar unas cebollitas y unas cosas. Así fue unos tomates. No, eso fue poquito ahí porque me enseñaron. ¿Vale? Entonces yo llegué ese primer día y te dije, mamá, ¿cómo te fue? Le dije, no, bien. Pues me pusieron a limpiar las basuras. Le dije, sí, pues eso fue pues como... Usted me dijo que dijera todo que sí, pues yo hice todo. Bueno, sí, pues no, bueno, eso está bien, hay que meterle. Bueno, listo, señor, segundo día, bueno, ¿qué hay que hacer? No, bueno, ahora sí vamos a preparar, listo. Corte estas cebollas, 10 cebollas, corte estos pimentones, esto se corta así, corte estos cilantros, listo. Muy bueno, sí, le quedó bien. Ahora entonces, corte 2 costales de cebolla, 5 cajas de lechuga, 6 cajas de pimentón y 4 bolsadas de cilantro antes de que se vaya. Mierda, güey, puta, listo, tío. Y hágale, hijo de puta, y corte. Como el cuarto día, lo está haciendo en buen tiempo, pero entonces ahora te quedó un tiempito, entonces ahora sí vaya y lave los platos. Güey, puta, limpiaba en las mañanas la cocina, cortaba toda esa mierda y después lave platos. Entonces yo le decía a Daniela, entonces ahí tú sí dijiste como, pero ¿por qué te están poniendo a lavar los platos? Te están aprovechando. Yo voy a hablar con ellos. Le dije, no hable con ellos porque entonces me van a coger en la mala. Pues me toca seguir lavando platos porque ¿qué más hago?
Pero pues yo dándolas de macho, pero eso era una mierda, sí. Era durísimo, era durísimo. Y entonces, pero no me empezó a ir mal. Entonces cuando, bueno, ya listo, está cortando bien. Bueno, entonces ahora haga los eggplant, las berenjenas. Y corte berenjenas. Entonces en una máquina que eso sí se equivocaba. La slicer. Se volaba el dedo, sí, marica. Y entonces sí, ahora, bueno, entonces está cortando muy bonito las berenjenas. Entonces ahora corte las berenjenas, lave la loza, corte el pimentón, corte la cebolla y frite las berenjenas. Sí, me acuerdo. Puta, y todos los días era una cosa más, y una cosa más, y una cosa más. Porque tú eres muy rápido y seguro... Sí, pero muchos hijueputas. Sí, muchos hijueputas, en verdad. Y bueno, listo. Entonces, bueno, aquí les vamos a pagar quincenal. En todo lado en Estados Unidos pagan semanal, pero allí van a pagar quincenal porque era como por nómina y era con una tarjeta, le dan una tarjeta y le descargaban el pago en la tarjeta. Yo, bueno, listo, bueno. Yo me imaginaba, dije, bueno, pues cuando llegue la plata, pues todo valdrá la pena porque además se hacía la conversión, ¿no? Entonces, si me llegan, no sé, $1,200 la quincena, pues, hijo de pucha, esos son 4 millones en ese momento 2 millones y pico. Entonces me va, bueno, bien. Cuando, hijo de puta, la quincena me llegó, Mari. Me llegaron $372 la quincena. La quincena. Quincena. Yo dije, no, mierda, ¿qué es esto, man? Bueno, pero hay que seguir porque pues no había nada más. Este señor, tú ya estabas allá, pero no había trabajo. O sea, no había más. No había más nada más que hacer. No había nada más que hacer. Y ahí la voy a dejar. ¿De verdad? Sí, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, vamos a dejarla ahí. Y nada, y esta fue la vida en Estados Unidos, Daniel Alejandra. Así empezó esta historia. Un pedacito. Así empezó esta historia en nuestros Estados Unidos, que ahora viene nos va a sacar muchas risas también, más que dolores, creo yo. Ojalá. Esta fue el inicio de la nueva vida pero al final todo valió la pena. Y todo es un aprendizaje. Todo se aprende a cortar lechugas, aprende a cortar pimentones. Mi papá a veces me dice, ¿usted cómo no se va a quejar si usted lo llevó, fue a partir cebollas y eso? Claro, ay papá, en verdad, I'm sorry. No, pero es que también, y es porque uno se da cuenta de que en cualquier parte del mundo hay gente también que es buena, que es aprovechada. Esto es un sistema, es un país que lo saca a uno adelante, que hay mucho trabajo, pero no es fácil, no es fácil. Y hay gente que no lo trata tan bien a uno, que se aprovechan de uno y la inexperiencia de uno, de no ser, yo siempre le decía a Dani que hubo momentos muy difíciles porque cuando uno se siente en un lugar desconocido, que era lo que yo te decía a ti, acuérdate, tú de todas formas volviste a tu lugar. Para mí esto todo era desconocido, la barrera de no poderse comunicar bien, de no saber lo que uno está haciendo, ¿sí me entiendes? O sea, yo estaba todo era desconocido. Sí, y también nosotros, digamos, mi hermano y yo, por ejemplo, que nosotros crecimos en este país, pues no hay tanto diferenciador, ¿me entiendes? Todos somos iguales, todos trabajamos iguales, no vive uno como tú vienes de Colombia. Claro, pero sí hay un diferenciador, claro, cuando uno llega en este momento inmigrante, la gente lo trata diferente. La gente, porque saben que uno viene de pronto de otra forma de ser, de otra forma de vivir, de otros niveles. Ok, te refieres diferente a nosotros que crecimos acá. Claro, que hablamos el idioma. Claro, los que están acá, pero cuando llega alguien externo, no lo tratan igual. Y se le suma o empeora más que tú eras en Colombia el doctor. El no saber hacer esas labores. Yo creo que también como tenías una posición alta, pues obviamente venir a hacer semejantes cosas, pues tuvo que haber sido terrible para ti. Yo no me cansaba porque yo era una persona pues que había hecho deporte, que todo eso. Pero pero por ejemplo los deditos y fue pucha casi me ¿te acuerdas? Sí, bueno, no vamos a volver a hablar, no vamos a hablar de eso. Me dolían los dedos y todo porque pues una cosa es yo pegarle patadas a un balón 1 hora y otra cosa es con un cuchillo ahí 8 o 6 horas sin parar diarios. Sí. O sea, otras partes del cuerpo me dolían. Sí. Y lo mental, que ya después les voy a contar cómo es porque es un tema estuvo muy bueno capítulo. Este fue el capítulo 8, amor mío. Gracias por todo. Se los dejamos. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, Pareja en Construcción. Y nada, muchas gracias por acompañarnos y dentro de 8 días nos vemos. Bye, bye.